La Nochebuena en España es un torbellino de emociones, un tapiz tejido con hilos de tradición, familia y una pizca de melancolía. Las luces parpadeantes adornan las calles, los villancicos resuenan en cada esquina y el aroma a turrón inunda el aire. Sin embargo, para mí, aquella Nochebuena en particular, el brillo festivo se difuminaba bajo una sombra de amargura. Mis padres, absortos en la preparación de una fiesta para mi hermana Isabela, parecían haber olvidado por completo mi graduación. La ironía era punzante. Mientras ellos celebraban el supuesto éxito de Isabela, yo cargaba con el peso de los préstamos estudiantiles que ellos, sin saberlo, también estaban financiando para ella. Isabela, mi hermana mayor 24F, siempre había sido la niña mimada de la familia. Su encanto natural y espíritu libre la habían convertido en el centro de atención desde que éramos pequeños. Se suponía que se graduaría el año anterior, pero sus estudios habían tomado un rumbo inesperado. No fue la universidad quien la expulsó, a pesar de que sus bajas calificaciones y asistencia lo justificaban. Fue ella quien decidió abandonar sus estudios en el último año para perseguir su gran pasión, la música. Durante su segundo año de universidad, se unió a una banda con algunos amigos. La experiencia, aunque emocionante al principio, pronto reveló su naturaleza efímera. Todos sabíamos que era una fase, una fantasía juvenil. Abandonar la universidad para perseguir el sueño de ser una estrella de rock a tiempo completo era, en nuestra opinión, una pésima idea. Sin embargo, me mantuve al margen. No creía que fuera mi lugar dar mi opinión y, sinceramente, dudaba que Isabela la hubiera apreciado. Lo más sorprendente fue que las personas que deberían haberla aconsejado y advertido sobre las consecuencias de sus actos terminaron alentándola a abandonar sus estudios. La apoyaron en su decisión de convertirse en música y dar conciertos con su banda. Isabela era una cantante aficionada, una diferencia abismal comparada con el talento del resto de los miembros. Ellos sí eran músicos talentosos, con un verdadero don para la música. Nunca entendí qué la mantenía en la banda, pero durante 6 meses, ella y sus 5 compañeros se dedicaron a su carrera musical. Finalmente, la cruda realidad se impuso. Isabela fue expulsada de la banda. Habían encontrado una vocalista con un talento innegable, una artista que incluso componía sus propias letras. La desilusión para Isabela fue devastadora. Regresó a casa sin título universitario y sin perspectivas de futuro. Intentó formar su propia banda, pero sin éxito. Sus amigos no eran músicos y nadie estaba dispuesto a abandonar sus vidas para seguir sus fugaces fantasías. Desde su expulsión, Isabela se había sumido en un estado de apatía, viviendo a expensas de mis padres. Me resultaba difícil entender cómo mis padres podían apoyar esta situación, creyendo que Isabela merecía un descanso después de una experiencia tan dura. Para mí, eran simplemente las consecuencias de sus propias decisiones. No sentía ni simpatía ni lástima por ella. Creo firmemente que debería tener expectativas más realistas sobre su talento como cantante. Además, estoy casi seguro de que los demás miembros de la banda eran amigos desde el instituto, lo que explicaba su mayor cercanía entre ellos. Lo que más me indignaba era la injusticia que presenciaba. A Isabela se le permitía vivir en casa sin aportar económicamente, lo que significaba que mis padres la estaban manteniendo. Yo, en cambio, al graduarme del instituto, recibí el claro mensaje de que debía valerme por mí mismo.
Me recordaron que incluso Isabela había pagado sus estudios, así que no esperaba ningún trato preferencial. Asumí que mis padres tenían sus prioridades y me preparé para financiar mis estudios con préstamos estudiantiles o trabajando. Sin embargo, la situación de Isabela me reveló una verdad amarga. Ellos estaban dispuestos a apoyarla a ella, mientras que a mí me habían dejado a mi suerte. Esta Nochebuena, el contraste entre la celebración para Isabela y el olvido de mi graduación resonaba con una fuerza dolorosa, un eco amargo en medio de la alegría festiva. La sombra de la injusticia se alargaba cada día más, tiñendo de amargura mi relación con mis padres. A pesar de que Isabela era una adulta, siempre encontraban excusas para justificar su desempleo y su aparente incapacidad para encontrar trabajo. Sus constantes lamentos y quejas comenzaban a resonar en mí, haciéndome reflexionar sobre el trato desigual que recibíamos ambos. La disparidad era tan evidente que me carcomía por dentro. Decidí confrontarlos. Expresé mi frustración y mi dolor ante la evidente preferencia que mostraban hacia Isabela. Las discusiones eran frecuentes, intensas, y siempre terminaban de la misma manera. Yo, emocionalmente agotado y manipulado, cediendo a sus argumentos. Sus palabras hábiles y persuasivas lograban distorsionar la realidad, haciéndome sentir culpable por siquiera atreverme a cuestionarlos. Me sentía atrapado en un círculo vicioso, incapaz de romper el patrón. Sin embargo, hace un mes, algo cambió. Un evento concreto me proporcionó la claridad que necesitaba para finalmente liberarme de esa dinámica tóxica. La semana pasada los invité a mi fiesta de graduación, un evento que marcaría un hito importante en mi vida. Mi campus no está lejos de casa, a solo 2 horas de distancia, lo que les facilitaba enormemente la asistencia. Para mi sorpresa, comenzaron a poner excusas sobre compromisos laborales, lo cual me pareció absurdo. ¿Qué trabajo era tan importante como para impedirles asistir a la graduación de su propio hijo? La tensión crecía a medida que insistía en que me dieran una explicación razonable. Finalmente, la verdad salió a la luz. El mismo día de mi graduación, estaban organizando una fiesta para Isabela. Casualmente, ese día coincidía con la fecha en que Isabela se suponía que se graduaría el año anterior, un evento que nunca llegó a ocurrir debido a su decisión de abandonar la universidad 8 meses antes. Para consolarla por su fracaso, habían decidido organizarle una fiesta sorpresa. La noticia me dejó atónito. Pensé, ingenuamente, que al enterarse de la coincidencia, reconsiderarían sus planes y asistirían a mi ceremonia. Esperaba, con una mezcla de esperanza y resignación, que la lógica y el sentido común prevalecieran. Pero me equivoqué. Con una frialdad que me heló la sangre, me dijeron que esperaban que yo entendiera su decisión, que comprendiera la necesidad de estar allí para Isabela en ese día tan especial. La incredulidad me invadió. ¿Cómo podían siquiera plantearse la posibilidad de faltar a mi graduación para celebrar una fiesta sin sentido para una adulta que había tomado una mala decisión y ahora debía asumir las consecuencias? La rabia comenzó a hervir en mi interior. Ya tenía una relación tensa con mis padres y esta nueva decepción desató una tormenta perfecta. En medio de una acalorada conversación telefónica, exploté. Los acusé de no preocuparse por mí, de priorizar siempre a Isabela. Les dije, con la voz temblando de ira, que estaban creando una situación terrible para ambos. Al sobreproteger a Isabela y evitar que enfrentara las consecuencias de sus actos, la estaban condenando a la inmadurez perpetua. Y al ignorarme y menospreciarme en favor de ella,
Estaban destruyendo cualquier posibilidad de que volviera a confiar en ellos. Los llamé malos padres con todas las letras. Ni siquiera entonces mostraron un atisbo de arrepentimiento. Con una condescendencia hiriente, me dijeron que estaba exagerando, que solo era mi graduación y que no pasaba nada si ellos no estaban allí, ya que era evidente que Isabela los necesitaba más. No vi ningún sentido en continuar la conversación. La brecha entre nosotros se había vuelto insalvable. Colgué el teléfono, con el corazón hecho pedazos. Decidí llamar a mis abuelos, los padres de mi padre, para pedirles que me acompañaran en mi graduación. Aunque no estamos tan unidos a la familia de mi madre, mantengo una relación cercana con mis abuelos paternos. Ellos fueron quienes me ayudaron a obtener un préstamo estudiantil. Incluso se ofrecieron como avalistas cuando ni siquiera quería pedírselo a mis padres. Mis abuelos siempre han sido conscientes de la tensa relación que tengo con mis padres y siempre me han mostrado comprensión. Incluso han intentado, en varias ocasiones, hacerle entender a mi padre lo injusto y doloroso que era el trato desigual que nos daban a Isabela y a mí. Aunque sus intentos nunca dieron resultado, su apoyo incondicional significaba mucho para mí. Saber que al menos ellos se preocupaban y me defendían me reconfortaba. Así que, ante la negativa de mis padres, la decisión estaba tomada. Si ellos no estaban dispuestos a estar a mi lado en ese día tan importante, prefería 1000 veces la compañía de mis abuelos. Al menos, ellos me demostrarían un cariño sincero y un apoyo incondicional. La llamada a mis abuelos fue un torrente de emociones. Les expliqué la situación con lujo de detalles, la voz entrecortada por la rabia y la tristeza. Las lágrimas que había intentado contener durante tanto tiempo finalmente brotaron. Ellos, con la sabiduría y la sensibilidad que los caracterizaban, percibieron mi profundo dolor. Sus palabras de consuelo y apoyo me aliviaron el alma, aunque insistiera en que no era su culpa. Mis abuelos, visiblemente afectados por mi relato, me aseguraron que estarían presentes en mi graduación. Pero su apoyo no se limitó a una simple muestra de cariño. Con una firmeza que nunca antes les había visto, me prometieron que harían pagar a mis padres por el daño que me habían causado. No solo por esta última afrenta, sino por todas las veces incontables en las que me habían hecho sentir menospreciado y olvidado. Su tono era grave, denotaba una furia contenida que me sorprendió. Intenté sonsacarle sus planes, pero se negaron a darme detalles. Me dijeron que lo descubriría a su debido tiempo. La incertidumbre me mantuvo en vilo durante toda la noche. No tenía ni idea de lo que mis abuelos tramaban, hasta que recibí una llamada de mi padre pasada la 1 de la madrugada. Su voz, alterada y llena de ira, resonaba al otro lado del teléfono. Me gritaba, acusándome de egoísta, irrazonable y de armar un drama innecesario. Completamente desorientado, le exigí que se calmara y me explicara qué estaba sucediendo. Al principio se resistió, acusándome de hacerme el inocente, pero finalmente la verdad salió a la luz. Unas horas antes, poco después de mi llamada a mis abuelos, estos se habían presentado en casa de mis padres. Lo que siguió fue, según las palabras de mi padre, un auténtico showdown. Aparentemente, mis abuelos habían llamado a mis padres con los peores improperios y a Isabela la habían tildado de niña mimada e inútil. Aunque me sorprendió la dureza de sus palabras, en cierto modo me reconfortó su valentía. Desde que Isabela abandonó la universidad, mis abuelos habían sido quienes la habían estado manteniendo, enviando dinero a mis padres cada mes.
Mi tío, hermano de mi padre, tiene un negocio próspero y una mejor situación económica que él. Mi padre siempre se había aprovechado de esta circunstancia, pero esta vez mi abuelo había decidido poner fin a la situación. Aparentemente, mi padre les había estado mintiendo a mis abuelos, diciéndoles que Isabela estaba buscando trabajo activamente, pero que simplemente no encontraba nada que le satisficiera. Una burda mentira que yo conocía de primera mano. Cada vez que iba a casa, veía a Isabela pasar los días ociosamente, sin la menor intención de buscar empleo. Mis padres lo sabían y lo consentían, pero sabían también que mis abuelos no lo aceptarían, por lo que habían mantenido la farsa. Tras mi conversación con mis abuelos, estos debieron llegar a la conclusión de que la situación no podía continuar así. Estoy casi seguro de que ya sospechaban que Isabela no tenía ninguna intención de trabajar a corto plazo, ya que se sentía cómoda viviendo a expensas de mis padres. Estaba feliz de vivir del dinero de otros. Más tarde, al hablar con mis abuelos, me confirmaron sus sospechas. Me explicaron que, aunque sabían que era muy poco probable que Isabela hubiera encontrado trabajo en casi un año, habían seguido enviando dinero cada mes. Lo hacían por dos razones: porque ella seguía siendo su nieta y porque no querían que mis padres sufrieran por su situación. Sin embargo, después de la confrontación en casa de mis padres, mis abuelos les habían comunicado su decisión irrevocable. Se acabó el disparate. No enviarían ni un céntimo más. La bomba había estallado. El castillo de mentiras que mis padres habían construido se había derrumbado, dejando al descubierto una realidad cruda e incómoda. La tranquilidad familiar, aunque superficial, se había roto en 1000 pedazos. La Nochebuena, que se suponía que sería una celebración de amor y unión, se había convertido en el escenario de una batalla campal, y yo, sin quererlo, me había convertido en el detonante de todo. La resaca emocional de la llamada con mi padre me dejó exhausto, con un nudo en el estómago que se negaba a deshacerse. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco persistente, acusándome de ser el culpable de la ausencia de mis padres en mi graduación. Pero la gota que colmó el vaso fue su desliz al mencionar el cambio en el flujo del dinero. Ya no pasarían por ellos, sino que mis abuelos me lo darían directamente a mí. La rabia me invadió, una furia fría y calculada que me impulsó a llamar a mis abuelos sin dilación. La conversación con ellos fue breve, pero esclarecedora. Confirmaron lo que mi padre había revelado. Sí, me darían una asignación mensual. Lo justificaron como una compensación, un intento de reparar el daño. Has pasado por mucho, me dijeron con cariño. Después de graduarte, mereces un respiro. Haz con el dinero lo que quieras, es tu decisión. Solo queremos apoyar a quien realmente lo merece. Una oleada de emociones contradictorias me recorrió. Al principio me sentí incómodo. Siempre me había imaginado trabajando duro después de la graduación, construyendo mi propio camino, como se supone que hace la gente normal. Pero luego, una pregunta simple resonó en mi mente. ¿Por qué no? ¿Por qué tenía que elegir el camino más difícil cuando se me ofrecía una mano? No tenía ninguna obligación de sufrir para demostrar nada. La ayuda de mis abuelos era sincera, un gesto de amor incondicional. Finalmente, acepté, con un agradecimiento profundo que apenas podía expresar con palabras. La reacción de mis padres no se hizo esperar. Intentaron contactarme una y otra vez, pero me negué a responder. No quería escuchar sus justificaciones, sus manipulaciones, sus intentos de hacerme sentir culpable. Incluso Isabela se unió al acoso telefónico.
A la mañana siguiente, al ver mi móvil inundado de llamadas perdidas y mensajes, tomé la decisión definitiva. Los bloqueé a todos. No quería saber nada más de ellos. Sus mensajes eran un calco unos de otros. Me pedían que arreglara el problema. Me acusaban de ser irrazonable. Insistían en que ellos necesitaban el dinero más que yo, repitiendo el mantra de su precaria situación económica. Isabela, por su parte, seguía interpretando su papel de víctima, clamando no estar emocionalmente preparada para enfrentarse al mundo laboral. Necesitaba tiempo para sanar, decía, para reconstruirse y tener un futuro mejor. Exigía mi comprensión, acusándome de ser egoísta y materialista. Pero sus palabras ya no tenían ningún efecto en mí. Había aprendido a leer entre líneas, a desenmascarar sus tácticas de manipulación. Ya no caería en sus redes. La decisión de aceptar la ayuda de mis abuelos era inamovible. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por todos sus consejos y comentarios. Han sido un apoyo fundamental en este proceso. He mantenido el bloqueo a mis padres y a mi hermana, y ni por un momento he considerado disculparme con ellos. Leer sus mensajes y hablar con algunos amigos cercanos solo ha reforzado mi convicción de que estoy en lo correcto. He tenido momentos de duda, lo confieso. Soy una persona que tiende a perdonar con facilidad, que le cuesta guardar rencor, pero este proceso me ha enseñado una lección valiosa. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento genuino y la defensa de uno mismo. La decisión de distanciarme de mi familia no fue impulsiva, sino fruto de una profunda reflexión. Estoy convencido de que es lo mejor para mi bienestar emocional. En el pasado fui víctima de manipulación emocional constante. Se aprovecharon de mi buena fe, de mi tendencia a perdonar, sabiendo que, sin importar cuántas veces discutiera con ellos, siempre regresaría, porque eran mi familia y se supone que la familia te apoya, te protege, te ama incondicionalmente. Eso es lo que me enseñaron, lo que siempre creí. Pero me equivoqué. Su amor era condicional, un amor basado en la conveniencia y el interés. Ahora lo entiendo y me niego a seguir jugando bajo esas reglas. Pueden llamarme egoísta, ingrato, materialista o cualquier otro insulto que se les ocurra. Ya no me afecta. Sus palabras no tienen poder sobre mí. Mis abuelos estarán en mi graduación, y aunque la ausencia de mis padres dejará un vacío, me consuela saber que quienes realmente me aman estarán a mi lado. Finalmente, me he abierto con mis amigos sobre mi situación familiar. Durante mucho tiempo, guardé silencio, avergonzado y confundido. Pero compartir mi historia con personas que me quieren y me comprenden ha sido liberador. Sus palabras de aliento y apoyo me han dado la fuerza para seguir adelante. Siempre fui reservado con mi vida familiar. No me gustaba revelar mis vulnerabilidades, la sensación de no pertenecer a una familia perfecta. Me parecía demasiado íntimo, demasiado doloroso para compartir. Era como llevar una coraza pesada, una armadura que me protegía del mundo exterior, pero que también me asfixiaba por dentro. La idea de exponer la disfuncionalidad de mi familia me aterraba, como si fuera a exponerme a un juicio público. Sin embargo, la carga se hizo insoportable. Sentía la necesidad imperiosa de liberarme, de compartir mi dolor con alguien que pudiera comprenderlo. La soledad se había convertido en una compañera constante, un eco silencioso que resonaba en cada rincón de mi existencia. Con cautela, elegí a un par de amigos cercanos, personas en las que confiaba plenamente, y les confié la situación. Les conté la historia completa.
El favoritismo descarado hacia Isabela, las constantes comparaciones, los comentarios hirientes que se clavaban como puñales en mi corazón, la sensación perpetua de no ser suficiente. Para mi sorpresa, me escucharon sin juzgarme, con una empatía genuina que me reconfortó profundamente. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, reafirmando que estaba actuando correctamente, que no tenía por qué cargar con la culpa ni permitir que me siguieran menospreciando. Me recordaron mi valor, mi fortaleza y me animaron a seguir adelante. Esa conversación fue un punto de inflexión, un antes y un después en mi camino. Al fin, había encontrado el coraje de hablar sobre mi familia rota, y esa confesión me liberó de un peso enorme, un lastre que me había impedido avanzar durante demasiado tiempo. Ya no estaba dispuesto a ser el saco de boxeo de nadie, a ser el blanco de sus frustraciones y sus proyecciones. Pero el destino a veces juega con nosotros de maneras inesperadas. Mis padres, para mi mayor disgusto, aparecieron en mi graduación. La ironía me golpeó con fuerza, como una bofetada en la cara. Cuando más anhelaba su presencia, cuando necesitaba su apoyo incondicional, cuando un abrazo suyo habría significado el mundo para mí, les había importado poco mi logro, mi esfuerzo, mi momento. Pero ahora, con el dinero de mis abuelos en juego, con la posibilidad de perder una fuente de ingresos, de repente se mostraron ansiosos por estar presentes, por mantener la fachada de una familia unida y feliz, una postal perfecta para las redes sociales. La hipocresía me revolvía el estómago. No tenían entradas, por lo que no pudieron acceder al recinto. Les dejé bien claro, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo, que solo estaría dispuesto a hablar con ellos una vez terminada la ceremonia. Tras la graduación, en un ambiente cargado de tensión, mis abuelos y yo accedimos a reunirnos con ellos en un hotel cercano. Elegí un lugar neutral, un espacio impersonal donde pudiéramos hablar con la mayor calma posible, lejos de las miradas curiosas y los posibles juicios. Les advertí desde el principio, con la voz firme, pero intentando controlar la creciente irritación, que no quería discusiones ni escenas dramáticas. Estaba en un buen momento, un momento que me había costado mucho alcanzar, y no estaba dispuesto a que lo arruinaran con sus dramas y manipulaciones. Pero, como era de esperar, mis palabras cayeron en saco roto. Apenas nos sentamos a la mesa, en una de esas mesas redondas que parecen diseñadas para fomentar la incomodidad, comenzaron las disculpas. Sus rostros reflejaban una mezcla de arrepentimiento fingido y preocupación genuina por la pérdida económica. Se mostraron profundamente arrepentidos por su comportamiento, por la forma en que me habían tratado durante todos esos años. Sus voces temblaban ligeramente y sus miradas evitaban la mía, como si temieran enfrentarse a la verdad que se reflejaba en mis ojos. Incluso Isabela, aunque ausente físicamente, transmitió sus disculpas a través de mis padres. Explicaron que tenía una entrevista de trabajo ese día, un trabajo al que se había postulado impulsada, según ellos, por la confrontación con mis abuelos. Aparentemente, la amenaza de perder el apoyo económico familiar la había despertado de su letargo y la había obligado a tomar las riendas de su vida. Mis padres reconocieron, con cierta dificultad y entre lágrimas que parecían más ensayadas que sinceras, que se habían equivocado conmigo, que habían sido malos padres para ambos, aunque implícitamente intentaban minimizar su responsabilidad, echando la culpa a las circunstancias, al estrés, a la falta de tiempo.
Ahora, decían con voz lastimera, querían una oportunidad para enmendar sus errores, para recuperar el tiempo perdido, para reconstruir la relación que ellos mismos habían destruido. Habían venido a hablar conmigo y con mis abuelos para implorar nuestro perdón, para pedirnos que los escucháramos y les diéramos una segunda oportunidad. Antes de que mis abuelos pudieran siquiera articular palabra, los interrumpí. Les dije, con una voz tranquila pero firme, que apreciaba sus disculpas, pero que no las creía sinceras. Me parecieron forzadas, oportunistas, teñidas por las circunstancias. El hecho de que hubieran necesitado perder el apoyo económico de mis abuelos para darse cuenta de su error no era precisamente un indicio de arrepentimiento genuino, sino más bien una muestra de su interés material. Les dejé claro que no estaba listo para perdonarlos, que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo que había sucedido, para sanar las profundas heridas emocionales que me habían infligido durante años. Quería concentrarme en mi trabajo, en construir mi propia vida, en forjar mi propio camino, lejos de su constante interferencia. Necesitaba distancia, necesitaba silencio, necesitaba tiempo para reconstruirme a mí mismo. Pensé que estaba siendo razonable y mis abuelos asintieron en señal de aprobación, transmitiéndome su apoyo incondicional con una mirada llena de cariño y comprensión. Pero mis padres reaccionaron de forma inesperada. Sus rostros se contrajeron en una mueca de dolor y frustración y rompieron a llorar, con lágrimas que ahora sí parecían genuinas. Insistieron en que realmente habían cambiado, que su arrepentimiento era sincero, que la confrontación con mis abuelos les había abierto los ojos a la verdad. Argumentaron, con voz entrecortada por el llanto, que no les parecía justo mi rechazo, que como hijo tenía la obligación de perdonar a mis padres, tal como ellos siempre me habían perdonado a mí cuando era niño. Me pareció un argumento infantil y ridículo, una comparación absurda. Comparar mis travesuras infantiles, mis errores sin malicia, con sus decisiones conscientes, con su persistente negativa a reconocer sus errores como adultos, era una ofensa a mi inteligencia. Era como si intentaran minimizar sus acciones, como si intentaran diluir la gravedad de su comportamiento en un mar de lágrimas falsas. Les dije, con voz firme y decidida, que mi postura era inamovible. Estaba profundamente dolido y no estaba listo para perdonarlos aún. Les puse una condición clara. Si su arrepentimiento era sincero, me darían el espacio que necesitaba. Si se negaban, entonces sabría que solo les movía el interés económico, el deseo de mantener el favor de mis abuelos. Me mostré inflexible, consciente de que cualquier atisbo de debilidad sería aprovechado para manipularme una vez más. Sabían que esta vez no podrían salirse con la suya, que sus artimañas no funcionarían conmigo. Ante mi firmeza, mi madre recurrió a las lágrimas, en un intento desesperado por ablandarme. Era una táctica que había empleado durante años, un melodrama calculado para generar culpa y compasión. Pero esta vez, sus lágrimas no surtieron efecto. Había lidiado con ese tipo de manipulación emocional durante demasiado tiempo y ya no era vulnerable a sus chantajes. Le pedí que dejara de actuar, recordándole que estábamos en un lugar público. Le advertí que si continuaba con esa escena me iría con mis abuelos. Ella siguió llorando durante unos minutos, acusándome de ser despiadado, de no valorar los años que supuestamente había dedicado a mí. Pero yo no cedí. No creí ni una sola de sus palabras. Finalmente me levanté para irme. Y fue entonces cuando me detuvo, suplicándome que me quedara.
Mis padres, al fin, comprendieron que no podrían convencerme con palabras. La comida llegó en ese momento, creando una atmósfera tensa pero relativamente tranquila. Almorzamos en silencio, interrumpidos solo por breves comentarios superficiales. Al final, se despidieron, felicitándome con una frialdad que no lograron disimular. Pero no me importó. Tenía a mis abuelos a mi lado, y eso era lo único que realmente importaba. Sentí un gran alivio al haber podido hablar con mis padres. Fue como cerrar un capítulo doloroso, obtener una especie de cierre que necesitaba para seguir adelante. Me sentí orgulloso de mí mismo por haber mantenido mi postura, por no haber cedido a sus manipulaciones, como solía hacer en el pasado. En general, fue un día agridulce, pero en definitiva positivo. Unos días después de la graduación y el encuentro con mis padres, Isabela comenzó una campaña en mi contra en las redes sociales. Me pareció absurdo que ella, que ni siquiera estuvo presente en la reunión, fuera la que más enojada estuviera. Su participación en mi vida siempre había sido mínima. Nuestra relación siempre había sido distante. No entendía por qué se sentía con el derecho de difamarme en una plataforma pública. Comenzó publicando mensajes sobre lo ingrato que era, sobre lo avergonzada que se sentía de estar relacionada conmigo. Entre otras cosas, ya había bloqueado sus números de teléfono, pero olvidé bloquearla en las redes sociales, así que pude ver sus publicaciones. Me insultó por cómo trataba a nuestros padres y terminó su diatriba diciendo que si alguien que la conocía se atrevía a hablarme o mantener contacto conmigo después de esto, ella los borraría de su vida. Me pareció una actitud ridícula y extremista. Hasta donde yo recordaba, mis padres siempre habían hecho lo mínimo indispensable por mí, mientras que con ella se habían desvivido, complaciendo todos sus caprichos. Entendía, hasta cierto punto, por qué la idealizaba, pero no podía obligarme a verlos como los mejores padres del mundo porque, para mí, no lo habían sido. Decidí comentar una de sus publicaciones, explicando mi versión de la historia, intentando aclarar los malentendidos. Pero ella borró mi comentario. Me vi obligado a hacer mi propia publicación. Y así comenzó una guerra en las redes sociales. Me acusaba de ser desagradecido con nuestros padres, a pesar de todo lo que habían hecho por mí. Yo simplemente intentaba contar mi verdad, la verdad que ella se empeñaba en ocultar. Casi toda la información sobre la última pelea y la situación con mis abuelos había sido tergiversada por ella, presentándonos a ella y a nuestros padres como las víctimas inocentes. Intenté aclarar las cosas, pero la mayoría de la gente que nos conocía estaba confundida, sin saber a quién creer. Odio que todo esto se haya hecho público, pero no me quedaba otra opción. Compartimos muchos amigos en común, ya que fuimos al mismo instituto y tenemos edades cercanas. Intentar responder a cada persona individualmente sería agotador e ineficiente. Por eso, decidí exponer toda la situación públicamente, aunque me resultara incómodo y hasta vergonzoso. Era la única manera de aclarar las cosas de una vez por todas y evitar malentendidos. Tenía que lidiar con esta situación, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Han pasado varios meses desde la graduación y la tensa comida con mis padres. Puedo afirmar con seguridad que no creo que los perdone jamás. A pesar de no haber tenido contacto con ellos durante este tiempo, la herida sigue abierta. La injusticia que cometieron contra mí es demasiado grande para ser olvidada. Han pasado 3 días desde que Isabela publicó aquellos mensajes difamatorios, y desde entonces hemos estado en una constante batalla en las redes sociales.
Ha sido agotador física y mentalmente, pero decidí no ceder hasta que ella detuviera su campaña de desprestigio. Y estoy inmensamente feliz de haber perseverado, porque la pelea llegó a un punto crucial. En un intento desesperado por defender a nuestros padres, Isabela publicó un mensaje en el que afirmaba que ellos la habían tratado de la misma manera que a mí, que no había sido más privilegiada que yo en absoluto. Era una mentira descarada. Intentó hacerme pasar por una víctima, alegando que solo buscaba la simpatía de mis abuelos en lugar de la suya, a pesar de todo el trauma que supuestamente había sufrido en el pasado. En su relato distorsionado, explicó cómo también había tenido que pedir préstamos estudiantiles para la universidad y cómo podría haber aprovechado al máximo esa oportunidad si no hubiera sido por unos malos amigos que la abandonaron después de usarla durante unos meses en su banda musical, dándole falsas esperanzas. Afirmó que nunca había podido superar esa decepción y que por eso le había resultado tan difícil volver a la normalidad y renunciar a sus sueños musicales. Pero la verdad salió a la luz gracias a una llamada telefónica reveladora. Uno de sus antiguos compañeros de banda la llamó para aclarar la situación. Le confesó que el resto de la banda siempre había dicho que ella solo era un reemplazo temporal, ya que la chica que cantaba con ellos antes de que comenzaran la universidad se había mudado a Australia. Nunca le dijeron que planeaban quedarse con ella para siempre. Incluso cuando ella decidió dejar la universidad para que todos pudieran dedicarse a la música a tiempo completo, la banda recomendó y hasta intentó convencer a Isabela de que no lo hiciera, porque en primer lugar no era tan buena como creían necesitar, y en segundo lugar, siempre la habían visto como un simple reemplazo, buscando a alguien mejor y más comprometido con el proyecto musical. Cuando finalmente encontraron a su vocalista actual, fue una decisión fácil para ellos dejar a Isabela. Nunca se sintieron culpables por ello, ya que siempre habían sido honestos sobre sus intenciones, e Isabela fue quien se negó a escuchar o a tomar en serio sus palabras. Por lo tanto, dejar la universidad había sido una decisión propia de Isabela, una decisión equivocada que ahora distorsionaba para hacerse parecer la víctima. Y la mayor mentira de todas, la que ella y mis padres siempre repitieron, era que Isabela había pedido un préstamo estudiantil para pagar la universidad. El mismo compañero de banda que la desenmascaró también reveló que eso era completamente falso. Ella constantemente presumía de cómo sus padres le pagaban la universidad mientras ellos trabajaban arduamente y esperaban ansiosamente algunos trabajos bien remunerados para poder comenzar a pagar sus propias deudas. Después de la llamada de su ex compañero de banda, Isabela obviamente se retractó, borrando todas sus publicaciones y fingiendo que nada había pasado. Pero yo ya sé la verdad, y nunca más volveré a hablar con mi familia. Me han mentido una y otra vez, y ya he tenido suficiente. Mis abuelos también han tomado la decisión de cortar todo contacto con mis padres y con Isabela. Siento una mezcla de pena y rabia, pero esto es exactamente lo que esperaba de ellos. Me alegro de haber descubierto la verdad ahora, para no perder más tiempo con ellos en el futuro. Estoy contento con mi vida tal como es ahora, y de ahora en adelante mis abuelos son la única familia que necesito.